Buenas tardes, amigos de Salud y Belleza. Hoy nos hemos trasladado hasta el centro de Cádiz, hasta el Colegio de Médicos, donde vamos a entrevistar al doctor Gaspar Garrote, que es el secretario de este Colegio de Médicos, porque va a impartir una conferencia que vamos a ver un poquito a continuación sobre los médicos enfermos. ¿Enfermos de qué? Pues un enfermo puede ser tanto por una adicción a drogas como el alcohol o otro tipo de sustancias psicotrópicas, o en general a una enfermedad invalidante. Y vamos a aprovechar, ya que vamos a tenerlo aquí a nuestra disposición, para hablar con él de otros temas de actualidad que tienen que ver con la actividad en un colegio de médicos y que a veces pues, es desconocida para la gente en general. Vamos a ver un poquito de su intervención y a continuación vamos a tenerlo aquí en uno de sus despachos del Colegio de Médicos de Cádiz. ¿Cuáles son los requerimientos de acceso al programa? Pues en primer lugar estar en posesión del título de medicina, está claro. Si no son médicos los podrán atender en otro sitio, pero los colegios médicos atendemos a médicos. Surge el interrogante si médicos no colegiados, médicos colegiados. Sabéis que es un tema que está actualmente muy en moda, muy en boga. En concreto en la comunidad autónoma andaluza y en la extremeña la colegiación es voluntaria. Sin embargo, la ley Ómnibus que apareció a finales del año 2009 y que pronto tendrá que decidir sobre la colegiación voluntaria u obligatoria, pues evidentemente incluso la ministra de Sanidad se ha manifestado, la anterior y la actual, se han posicionado abiertamente en favor de la colegiación obligatoria, no solo por este tema, por muchas otras cosas. Ya está bien de que ejerzan de médicos conductores de ambulancia de La Habana, por ejemplo, ¿no? Porque no se controla adecuadamente la homologación de títulos. Bien, pues hoy en día, como digo, como la financiación es escasa por parte de la Administración y es la Fundación Patronato Príncipe de Asturias, que la financiamos todos los médicos con nuestra cuota colegial, pues evidentemente estamos atendiendo fundamentalmente a médicos colegiados. El día que se nos plantee el caso de un médico no colegiado y que requiera ayuda, pues evidentemente daremos ejemplo de una buena praxis médica ayudando a nuestro compañero, siempre que las circunstancias económicas del colegio lo permitan. El paciente deberá padecer o un trastorno adictivo o bien alguna patología mental que pueda dañar seriamente la praxis médica o una patología dual, psiquiátrica y adictiva. Y accederá a través del programa PAIME, que ahora brevemente os explico en qué consiste. El paciente podrá llegar por demanda voluntaria, bien espontánea o inducida sobre todo y fundamentalmente por algún familiar. También puede ser inducida si llegaran a conocer los responsables de las áreas sanitarias la existencia del programa, pues aconsejarle al compañero que acuda a su colegio para resolver el problema. Puede llegar también como comunicación confidencial por terceras personas o instituciones, pero todo lo que no sea la adhesión del médico de forma voluntaria al programa, pues como sabéis, en la mayoría de este tipo de patologías se está condenado al fracaso. Por tanto, se deberá siempre reconducirlo a una demanda voluntaria o bien una denuncia formal, que nos puede llegar incluso a través de la Administración. En todos los casos, con el fin de preservar el máximo el anonimato, porque la confidencialidad ha de mantenerse de forma muy estricta, se procede a cambiar el nombre y apellido. Hay dos formas de hacerlo, o bien con las iniciales y algunos números de la colegiación que conocemos solamente en la Secretaría del Colegio, o algo que se está haciendo en otros puntos en España, que es un nombre, el segundo apellido del padre y el segundo apellido de la madre. Y de esa forma esa persona tiene una identidad concreta que no tiene nada que ver con la suya. Se le facilitará en el Colegio de Médicos el día y la hora de la primera visita y, una vez hecha esa primera visita, el nombre del terapeuta, así como la dirección, rondando siempre el mantenimiento de la confidencialidad. Dependiendo de la situación clínica del paciente, pues se le declarará la incapacidad laboral permanente por parte de la Seguridad Social en cualquiera de sus grados, la inhabilitación profesional irreversible por parte del colegio, de los profesionales o de los tribunales de justicia, la jubilación, el cambio de domicilio, si eso hace que el paciente pueda seguir continuando en el programa, o la expulsión del programa por incumplimiento muy grave o reiterado de las normas a las que se le ha de someter al paciente cuando ingresa en el programa. En todos estos casos siempre se orienta al paciente hacia el recurso que él considere más adecuado. ¿Cuál es la alta médica idónea del médico que es adscrito al programa PAIME? Pues la curación. Y esos serán siempre los terapeutas los que nos indiquen cuándo se ha producido.
Bueno, y para hablar del programa PAIME y, como no, de otras muchas cosas que tienen que ver con la vida colegial, y para saber un poco lo que es un colegio de médicos, qué es la función, cuál es la labor y cómo afecta eso a los ciudadanos, pues hoy vamos a tener aquí con nosotros a un invitado muy especial. No en vano, él es el secretario del Colegio de Médicos de Cádiz. Es don Gaspar Garrote, Gaspar para los amigos, Miguel, que para eso somos colegas. Naturalmente. Y lo primero que yo te quería preguntar, porque me ha sorprendido pues la conferencia que has dado, es sobre ese programa PAIME. Luego vamos a entrar un poquito en que me cuentes, sobre todo que le cuentes pues, a nuestros televidentes qué es un colegio de médicos y por qué es tan importante pertenecer a un colegio de médicos cuando ahora hay ese debate con la colegiación obligatoria, no obligatoria, y para ver un poco que efectivamente son mucho más los beneficios que los perjuicios de estar colegiado, ¿no? Pero concretamente, cuando uno piensa en un médico, lo que jamás piensa es que el propio médico, que es el que cuida de sus enfermos, puede enfermar también, y es una persona como otra cualquiera, y hay un programa específico que controla los colegios de médicos a través de los secretarios, que es el programa PAIME. ¿Qué es ese programa? El programa PAIME son las iniciales del Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo. Esto surgió al inicio de la década de los 2000 como consecuencia sencillamente de ver en los colegios cómo había compañeros que o eran despedidos de sus puestos de trabajo o tenían problemas familiares irresolubles, o que había pacientes que denunciaban a las comisiones deontológicas porque su médico pues había llegado bebido a la consulta o bajo los efectos de alguna otra sustancia o con un problema psiquiátrico evidente, que de alguna manera los colegios se vinieron haciendo eco de esta situación, y fue el primero, el Colegio de Médicos de Barcelona, quien, tomando conciencia de este problema, constituyó entonces la Fundación Galatea. La Fundación Galatea aglutinó en un principio toda la asistencia a nuestros compañeros enfermos, sobre todo y fundamentalmente con patología psiquiátrica, con patología de adicciones, no solo del alcohol, sino de otras sustancias, o ambas cosas, patología psiquiátrica y patología dual. A raíz de ahí, afortunadamente, pues todos tomamos conciencia de la importancia de este tema, sobre todo y fundamentalmente no solo por recuperar a nuestro compañero enfermo, que también, sino porque el riesgo evidente que podía existir para el ciudadano de a pie, que acude con toda la confianza del mundo a su médico porque tiene un problema con la idea de que se lo resuelva, y se encuentra con una persona que no solo le resuelve el problema, sino que incluso podría generarle alguno más importante, pues evidentemente el programa PAIME, como tú muy bien decías en la introducción, resume perfectamente la necesidad de que los colegios médicos abanderemos la ayuda a nuestros compañeros y, por ende, la defensa de la sociedad en la que ejercemos la profesión. Claro. Porque no en vano, bueno, el Colegio de Médicos es un poco eso, ¿no? Es un poco la casa de los médicos, ¿no? Claro. Y desde la casa de los médicos, pues una de las cosas más importantes es que ayudemos a los médicos en todos los ámbitos. De hecho, hay muchas partes en las que se dividen los colegios de médicos y cada una pues ayuda de una manera, ¿no? Pues a la vida de sus colegiados, en este caso. Pero una cosa que también que no saben probablemente los ciudadanos, que siempre ven pues como un ente corporativo, ¿no? Como algo que intenta tapar y defender solo desde dentro lo suyo, todo lo contrario. Es decir, lo que se trata en los colegios médicos muchas veces es de que los ciudadanos a través de los colegios médicos también estén protegidos, y este es un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? Efectivamente. Además, tienes razón en tu introducción, porque los colegios de médicos se iniciaron en principio, hace ya muchos años de estos, finales del 18, principios del 19, con una idea corporativista, pero también con una idea formativa, de tal forma que los médicos, entonces, quizá el sello fundamental que teníamos en el ejercicio, no nosotros, pero sí nuestros antecesores, era el aislamiento, la soledad. El médico en un pueblo que terminaba su carrera, que obtenía un título y se iba a un pueblo de las Urdes o a un pueblo de la Sierra Perdida de Galicia, solo, con los conocimientos adquiridos, sin posibilidad de reciclarse, sin posibilidad ante un problema de con quién consultar o a dónde derivar al paciente, y como consecuencia de eso nacieron los colegios de médicos. La idea era aglutinar a los compañeros, al menos con una cierta frecuencia, no solo para entender de los problemas que surgían en la práctica diaria, sino para su formación, para hacer una formación continuada, de manera que el médico no solo tuviera que recurrir al libro, sino que con los ejemplos de los otros compañeros poder atender a sus pacientes. Esa fue la idea. Claro, eso da una cierta imagen corporativista, porque al colegio médico solo tenía acceso el médico. Claro. Y iba allí para formarse o para defenderse de una denuncia o de cualquier otro problema.
poco a poco los colegios médicos se han ido adecuando a los avances sociales y entre otros los avances sociales está clarísimamente que el médico tiene que tener primero una defensa de su ejercicio profesional, de ahí la existencia de los colegios, pero también la sociedad nos exige a los médicos que vigilemos porque nuestra praxis médica sea la adecuada, es decir, nuestro ejercicio profesional sea para ayudar al paciente enfermo y en ningún caso para defender al compañero que ha hecho una mala acción médica que ha tenido unas consecuencias importantes. Eso es lo que quizá en la sociedad hoy en día todavía quede subliminalmente del corporativismo, que evidentemente existe como en todas las profesiones, los carpinteros son amigos, los pintores son amigos y se ayudan y tal, también nosotros, ¿no? Evidentemente, pero hoy en día, y además la ley así lo establece ya, no solo está para que nos formemos y para que nos informemos, sino también para defender a la sociedad de nuestra acción, de nuestro ejercicio profesional. Una cosa que probablemente ustedes les haya sonado alguna vez, ¿no? Que es la palabra de código deontológico, ¿no? Pues bueno, pues todo el mundo habrá oído hablar alguna vez pues, del juramento hipocrático, ¿no? Pues es algo que se hace cuando acaba la carrera el médico y que todos allí en la facultad, pues antes de graduarnos y de obtener el título, pues hacemos ese juramento, ¿no? Que tiene pues muchos años, que ha ido bueno, modificándose ligeramente, pero que básicamente lo que venía a decir es que los médicos nos comprometíamos a hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, pues los colegios de médicos tienen una cosa que se llama el código deontológico y una comisión que lo rige y que vela porque eso sea así. Y eso tiene mucha importancia porque es lo que realmente hace que nosotros los médicos pues no podamos vagar a nuestro libre albedrío, sino que tengamos una manera de actuar, ¿no? Y dentro de esa manera de actuar pues se regulan todas las cosas, es decir, desde cómo es la publicidad que un médico tiene en determinadas circunstancias en su local o en su consulta, hasta cosas, bueno, mucho más profundas a lo mejor de su manera de actuar, pues como decíamos, con un paciente, ¿no? Efectivamente.